Los eclipses traen eventos caóticos, estresantes, incomprensibles, muy emocionantes, que marcan un antes y un después, vitales. Este mes de marzo, el 14 y el 29, se presentarán los dos primeros eclipses del 2025. Y en este video vengo a responderles 6 preguntas esenciales acerca de los eclipses. 1. ¿Qué es un eclipse? 2. ¿Qué pasa en un eclipse? 3. ¿A quiénes afecta un eclipse? 4. ¿Cuál es la naturaleza de un eclipse? Si es buena o es mala. 5. ¿Por cuánto tiempo puede impactar un eclipse en la vida de las personas? Y 6. ¿Qué hacer y qué no hacer en un eclipse? Hola gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vengo a responder 6 preguntas muy generales acerca de los eclipses, donde desarrollaré algunos temas que es importante saber acerca de los eclipses y algunas advertencias acerca de los eclipses. Antes que nada, quiero agradecer mucho a todas las personas que han comentado en mis últimos videos, que me han dado muy buena energía y deseado lo mejor en este proceso de quimioterapia que estoy pasando en este momento. Muchas gracias por su buena onda, por su motivación, por el ánimo que me dan. De verdad, es una comunidad muy bonita la que hay acá y estoy muy agradecida de tenerlos como suscriptores en este canal y televidentes de estos videos que hago. Les cuento que los videos que vienen próximamente van a ser acerca de los eclipses. Voy a empezar con este video que está acerca de temas generales de los eclipses, porque sí es importante que entendamos bien qué son los eclipses, cómo nos afectan, etcétera, para ya después poder entrar a entender de qué se tratan estos eclipses que vienen para el mes de marzo. Ya después entonces les voy a hablar arquetípicamente de los eclipses que vienen y espero poder hacer un video por signos para interpretar de qué se van a tratar los próximos eclipses para cada uno de sus signos ascendentes. En este momento puedo hacerlo porque estoy en una especie de descanso de las quimioterapias, entonces puedo hacer estos videos para ustedes. Eso quiere decir que también estoy en un par de semanas donde puedo hacer lecturas de cartas astrales. Si quieren lectura de su carta astral, tránsitos personalizados para el 2025, revolución solar, tránsitos generales, sinastrías, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com. Las lecturas de cartas astrales o tránsitos personalizados sirven si ustedes, por ejemplo, se encuentran en un momento muy difícil en la vida, en un momento de crisis, si quieren una guianza personalizada astrológica, si quieren tomar una decisión muy importante en este momento en su vida. La lectura de carta astral les puede ayudar mucho para saber si es un buen momento para tomar esa decisión o cuándo es un buen momento para tomar esa decisión. Si quieren saber acerca del futuro en diferentes áreas de su vida, en su vida amorosa, financiera, económica, profesional, de la salud, todo eso podemos hablarlo en las lecturas de cartas astrales. Empecemos a responder las preguntas que tengo para hoy en relación a los eclipses. La primera, ¿qué es un eclipse? Primero que todo, un eclipse es un evento astrológico muy importante, es uno de los eventos astrológicos más importantes que suceden cada año. Los eclipses son como lunas llenas o lunas nuevas potencializadas, amplificadas. Es una energía potencializada y amplificada de una luna llena y una luna nueva específica en cada año. Los eclipses suceden cuando el Sol y la Luna están cerca al nodo norte o al nodo sur. ¿Y qué es el nodo norte y el nodo sur? Son puntos matemáticos que indican el encuentro de la órbita de la Luna y de la órbita del Sol. Repito, es un punto matemático que indica el encuentro, es cuando las dos órbitas, la del Sol y de la Luna, se encuentran. Entonces, cuando
Un eclipse sucede es cuando la luna está muy cerca a ese punto matemático o de hecho puede hacer una conjunción casi exacta con ese punto matemático cuando la luna o el sol está muy cerca de ese punto matemático, es decir, al nodo sur y al nodo norte. Y eso hace que la energía de esa luna llena o esa luna nueva se amplifique. Hay 4 eclipses al año, cada año tenemos 4 eclipses, vienen de a pares. Por lo general, los eclipses pueden empezar con una luna nueva, una luna llena, y después a los 15 días se presenta otra luna nueva o una luna llena. ¿Qué pasa en un eclipse? En un sentido astronómico y en un sentido astrológico y en un sentido un poco esotérico. Un eclipse es el obscurecimiento de la luz, el obscurecimiento de la luz. Cuando sucede un eclipse, sea una luna llena o una luna nueva, la luna tapa la luz del sol o el sol tapa la luz de la luna. Y si el eclipse se presenta durante el día, hay unos minutos o hay unos segundos donde el cielo se oscurece. Y esto sucede porque tanto el sol como la luna están mucho más cerca al nodo sur o al nodo norte, y esta conjunción que hacen o esta oposición que hacen tanto el Sol como la Luna es mucho más exacta y por lo tanto puede oscurecer la luz mucho más intensamente. Por eso es que uno habla de eclipse total, de eclipse parcial, de eclipse anular, dependiendo de cómo sea el encuentro de estos dos luminarios y qué tanto va a oscurecer o no la luz, qué tanto van a estar en conjunción o qué tanto va a ser exacta su oposición. En un sentido astrológico y en un sentido esotérico, es un momento donde muchas cosas se obscurecen, no solamente en el sentido astronómico, sino en un sentido abstracto, en un sentido arquetípico. Entonces, es un momento donde pueden suceder eventos tanto internos como externos a nosotros mismos que no se comprenden. Esto es como lo que sucede en realidad en los eclipses. Pueden suceder eventos que uno no comprende en el momento, que son destinados, que uno no entiende qué está pasando, que uno no puede dar una explicación muy clara de por qué esto está sucediendo. Simplemente suceden cosas y uno no sabe por qué eso está sucediendo. No se puede dar una explicación y de ahí viene como el sentido del oscurecimiento. Es como suceden cosas y uno no entiende por qué está sucediendo eso. La explicación de los eventos que suceden en los eclipses o alrededor de los eclipses solamente viene a través del tiempo. Puede venir unas semanas después o puede venir unos meses después o incluso puede venir años después, porque como los eclipses tienen una energía tan intensa, puede tener un impacto de mucho tiempo en la vida de las personas. Segundo, ¿qué pasa en un eclipse? ¿Por qué son tan importantes los eclipses? ¿Por qué esta energía es tan intensa? Porque por lo general en los eclipses suceden eventos, le suceden eventos a las personas o suceden eventos mundiales que pueden ser caóticos, que pueden ser estresantes, que pueden ser muy buenos, que pueden ser muy malos. O sea, un eclipse no solamente trae eventos negativos, un eclipse puede traer cosas muy, muy buenas. Suceden eventos emocionantes, intensos, que afectan mucho a la gente y sobre todo son eventos que son destinados, es decir, cosas que tienen que pasar. Son momentos para la vida de la gente donde usted, por ejemplo, puede conocer una persona que simplemente estaba destinada a conocer en ese momento o puede terminarse alguna situación en su vida porque simplemente en ese momento estaba destinado a ver un final en algún aspecto de su vida. Eso ya tenía que acabarse y esas son las cosas que traen los eclipses o
o que le pueda suceder a usted algo muy, muy bueno, porque también usted estaba destinado a vivir esa experiencia en su vida. Tres, ¿a quiénes afectan los eclipses? Muy importante responder esta pregunta porque no a todo el mundo le afectan todos los eclipses, por favor. Es importante que entendamos esto. No a todo el mundo le afectan los eclipses. Hay gente que definitivamente incluso puede pasar por los eclipses casi sin sentirlos. ¿De qué depende esto? De su carta astral, definitivamente. Por eso es muy importante que ustedes saquen su carta astral, conozcan su carta astral, conozcan dónde tienen sobre todo los planetas personales y los grados donde están los planetas personales. ¿Cómo puede saber usted si un eclipse lo va a afectar significativamente o no? Si el eclipse hace una conjunción o hace una oposición a uno de sus planetas personales por 3 grados. ¿Cuáles son los planetas personales? Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte y también incluiría Saturno y Júpiter. Si un eclipse hace una conjunción a uno de estos planetas u oposición a uno de estos planetas, es un eclipse que lo va a afectar a usted. La órbita que yo le doy y que he visto que también otros astrólogos dan para saber si la conjunción es aplicable o no, o la oposición, es de 3 grados. Hay astrólogos que se van a menos grados, de casi 2 grados o 1,5 grados. Yo le doy una órbita de 3 grados, incluso casi 4 grados, pero 3 grados. 3 grados más o 3 grados menos del grado donde sucede el eclipse. Entonces, por ejemplo, en este próximo eclipse, de la luna llena en Virgo, eclipse lunar en Virgo, va a suceder a 23 grados en el signo de Virgo. Entonces, si usted tiene planetas 3 grados más o 3 grados menos de 23 grados en el signo de Virgo o en el signo de Piscis, ¿por qué solamente tomo la conjunción o la oposición? La conjunción definitivamente porque pues, es un eclipse que sucede encima del planeta. Si usted tiene un planeta alrededor de 23 grados en el signo de Virgo, en este caso poniendo el ejemplo, el eclipse sucede básicamente encima de ese planeta y obviamente lo va a afectar. La oposición, porque la oposición es el segundo aspecto más intenso de los aspectos que existen. Entonces, la oposición es muy fuerte y las oposiciones afectan mucho en los eclipses. Entonces, si usted tiene planetas alrededor de 23 grados en el signo de Piscis, esto también lo afecta bastante. No, o sea, es decir, si el eclipse hace cuadraturas o hace trígonos o hace sextiles o hace otros aspectos, puede que afecte sobre todo en los trígonos y en las cuadraturas, pero yo lo tomaría, digamos, por ejemplo, ahí disminuiría yo el rango de la órbita, es decir, lo disminuiría por ahí a 2 grados o 1 grado si el eclipse va a ser casi que una cuadratura exacta o un trígono exacto. Mm, Pero realmente también lo he visto en clientes y lo he visto en personas y cuando hacen cuadraturas o trígonos realmente pues los eclipses no tienen un impacto tan fuerte. No quiere decir que no puedan suceder ciertas cosas, pero no tienen un impacto tan fuerte. Digo un impacto fuerte porque cuando de verdad es que es evidente, cuando un eclipse hace una conjunción a un planeta personal en este rango de grados que les estoy dando o una oposición, suceden cosas muy impactantes en las vidas de las personas. Entonces ahí uno sí puede tener un criterio preciso de predictibilidad, ¿sí? Y suceden cosas impactantes. Esto es algo que sucede. Entonces, si el eclipse no toca ninguno de sus planetas personales, no es un eclipse que lo vaya a afectar a usted. Es decir, lo puede sentir, por ejemplo, en otras personas que están a su alrededor, si suceden con otras personas a su alrededor o en eventos mundiales, pero no necesariamente es un eclipse que lo afecte directamente. Y también
lo siento, se me olvidaba decirlo, eh, cuentan los ángulos en la carta astral. O sea, si el eclipse también está muy cerca, si hace una conjunción o una oposición a su ascendente, descendente, medio cielo o IC, es un eclipse que lo puede impactar. Cuatro, ¿cómo sabemos de la naturaleza de un eclipse? Y cuando me refiero a la naturaleza de un eclipse es saber si un eclipse va a ser bueno o malo. Es difícil saberlo. La verdad es bastante difícil saberlo. Es decir, un astrólogo puede predecir las temáticas muy generales de lo que puede significar un eclipse en la vida de una persona, pero es muy difícil determinar la naturaleza del eclipse en el sentido de si va a ser un evento bueno o un evento muy malo. Y mucho menos, pues un astrólogo no puede predecir y en realidad nadie puede predecir el evento específico del eclipse. O sea, eso no se puede saber. Y en realidad no se puede saber en ningún tipo de predicción astrológica, no se puede determinar un evento súper específico. Uno siempre habla de la naturaleza de los eventos o de las temáticas generales de los eventos, pero no de los detalles precisos de los eventos. Sin embargo, pues hay algunos elementos que uno podría mirar en los eclipses para ver si va a ser un eclipse de una buena naturaleza o de una naturaleza mucho más negativa. Una de las cosas que yo miro en un eclipse es el regente del eclipse, ¿sí? Entonces, si un eclipse tiene un regente que es un benéfico, pues es un eclipse que obviamente va a tener una naturaleza mucho más bondadosa en relación a los eventos que puedan suceder. Si el regente de un eclipse es un maléfico, pues entonces es posible que el eclipse tenga una naturaleza más negativa. Eso depende mucho de lo que esté haciendo el regente del eclipse, porque, por ejemplo, Venus puede ser la regente de un eclipse, pero si Venus está en detrimento en Escorpio o en Virgo, pues no, digamos que la naturaleza del eclipse puede que sucedan algunas cosas buenas, pero también puede que sucedan cosas muy negativas porque la regente del eclipse no está funcionando muy bien en estos signos, está en detrimento. Entonces, ahí uno ya toca ir mirando cuáles son los diferentes aspectos que hace un eclipse. Por ejemplo, si un eclipse tiene una cuadratura de Marte, ¿sí? O una cuadratura de Saturno o una oposición de Saturno, va a suceder en este eclipse del 14 de marzo que Saturno va a estar haciendo una oposición, pues es un eclipse que realmente sí puede tener una naturaleza mucho más negativa. Como ven, depende de muchos factores astrológicamente, por eso es que pues, los astrólogos leemos los eclipses y todos los detalles que tienen los eclipses para poder saber eh, cuál va a ser más o menos la naturaleza de este eclipse. Y sin embargo, eso ya también dependería mucho de su carta astral, porque si el eclipse en general tiene una buena naturaleza, pero por ejemplo es un eclipse que hace una conjunción con un maléfico como Marte o con Saturno en su carta astral, pues por más de que la naturaleza general del eclipse sea buena, está haciendo una conjunción con un planeta difícil en su carta astral, entonces puede que el eclipse tenga una naturaleza más negativa o un impacto más negativo. Entonces, como ven, es bastante difícil determinar eh, si un eclipse va a ser bueno, malo o regular, aunque yo no incluiría regular porque los eclipses
tienen esta energía que es mucho más polarizada, que se va a extremos como de o muy positivo o muy negativo. E incluso los mismos eclipses pueden tener esta doble naturaleza como de suceden cosas muy negativas que pueden llevar a cosas muy positivas, ¿sí? Pero nunca hay como un término medio con un eclipse, o pueden suceder cosas muy positivas que también pueden llevar a cosas muy negativas. Es como que, por ejemplo, a usted le sucede un evento muy difícil en su vida. Por ejemplo, bueno, seamos un poco extremos y digamos que, por ejemplo, usted sufre, no sé, la muerte de alguien muy querido en su vida alrededor de un eclipse. Sí, yo sé que esto es extremo, pero es muy posible que, o sea, dependiendo de muchas cosas y dependiendo del destino y dependiendo de lo que quiera traer ese eclipse, es posible que esa muerte o ese evento con el tiempo a usted le traiga una transformación interna muy grande en su vida y que por eso mismo lo lleve a tomar decisiones grandes y radicales en su vida que a largo plazo lo pueden llevar a un lugar muy bueno en su existencia o le pueden traer eventos muy buenos en su existencia y que también son destinados. Entonces, como se dan cuenta, pues esto de los eclipses es realmente, esto es impredecible, es muy difícil predecir qué es lo que realmente va a suceder con eso. Les voy a poner un ejemplo de la naturaleza, un eclipse, un ejemplo personal mío de un eclipse que he venido estudiando. El eclipse del 8 de abril del año pasado para mí fue muy interesante porque ese fue un eclipse total solar en el signo de Aries. Y de hecho es un eclipse también que muchos astrónomos estaban esperando porque fue un eclipse total, o sea, los eclipses totales no es como que se presenten todo el tiempo. Y ese eclipse, digamos, fue muy interesante para mí en el sentido de poderlo estudiar astrológicamente, porque el eclipse sucedió, al menos creo que sucedió más o menos a 3 4 grados de mi Marte en Aries. Tengo a Marte a 22 grados en el signo de Aries y creo que el eclipse sucedió a 19 grados en el signo de Aries, entonces estaba a 3 grados de diferencia, es decir, el eclipse casi que hizo una conjunción con mi Marte. Después, el regente de ese eclipse, que era Marte, se encontraba en el signo de Piscis y además estaba haciendo una conjunción con Saturno. Es decir, ya de por sí podríamos estar hablando de que la naturaleza de ese eclipse es bastante negativa porque el regente es un maléfico que estaba haciendo una conjunción con otro maléfico. Y ya de por sí para mí podría ser un eclipse bastante difícil porque es un eclipse que está haciendo una conjunción con Marte, que es uno de los maléficos en mi carta astral, ¿sí? Ahora, ese eclipse que estaba regido por Marte y estaba haciendo una conjunción con Saturno, tanto Marte como Saturno estaban haciendo una oposición casi exacta a mi luna en Virgo, que Marte y Saturno se encontraban en el signo de Piscis. Y no solo eso, sino que la oposición de estos dos maléficos a mi luna era tan exacta que la luna quedó entre Marte y Saturno. Mi luna está a 14 grados en el signo de Virgo y creo que Saturno estaba a 14 grados y Marte creo que estaba como a 15 grados y la luna quedó entre Marte y Saturno. O sea, eso es terrible. Mi luna quedó en un enclosure, en un eclipse solar del signo de Aries. Claramente en ese momento, pues a mí no me sucedió nada específico en ese momento del eclipse, ni como la semana después o la semana antes. Es decir, no sucedió nada ultra complejo. Yo no entendía nada de ese eclipse. Yo decía, no sé en qué me va a afectar este eclipse. ¿Qué fue lo que sucedió? Que más o menos 3, 4 meses después de ese eclipse, pues me enteré que tenía cáncer. ¿Mm? Y tenía todo el sentido, ¿sí? Porque fue un eclipse cuyo regente estaba haciendo una oposición a mi luna, la luna que tiene que ver con la salud, con el cuerpo, con el bienestar general,
y pues con Saturno también, entonces pues pueden imaginarse también. Digamos, yo sí atribuyo mucho el desarrollo como ya como, no solo el desarrollo, sino eh, el que algo muy oscuro haya salido a la luz como una enfermedad como esta a este eclipse. Y de hecho yo todavía pienso en este eclipse y digo, ¿será que esta enfermedad me va a matar? Porque yo pienso en este eclipse y es como si uno pudiera predecir casi que la propia muerte con ese eclipse. Ese eclipse para mí fue muy intenso, entonces eh, miren cómo un eclipse puede traer un evento terriblemente negativo y muy importante para la vida de una persona, pero al mismo tiempo, digamos, pues ya en un sentido más personal, esta enfermedad también me ha traído cosas increíblemente positivas y he aprendido muchísimas cosas que creo que no hubiera podido aprender de ninguna otra forma en mi existencia. Entonces, así como en la medida en que los eclipses pueden traer casi que cosas desastrosas y súper complejas, todo ese desastre, esa negatividad y esa complejidad también puede traer cosas increíblemente buenas. Entonces, ahí uno puede entrar a filosofar que realmente la naturaleza de los eclipses puede ser bipolar, pues al mismo tiempo puede ser muy buena y puede ser muy mala. El evento puede ser muy malo, pero a largo plazo traer cosas muy buenas. El evento puede ser muy bueno, pero de pronto también traer cosas negativas a largo plazo. No lo sabemos. Y aquí entonces ya me voy a la quinta pregunta que vengo a responderles hoy, que es ¿cuánto impacto en el tiempo puede tener un eclipse? Es decir, ¿cuánto puede durar el impacto de un eclipse? Eso depende mucho de la intensidad del eclipse, es decir, por ejemplo, si el eclipse sucede muy cerca a un planeta personal de ustedes, por lo general suceden eventos pues, que son impactantes, que son significativos. Y por lo general esos eventos tienen un impacto largo, es decir, yo no he visto que digamos, en otras personas y en clientes, no he visto que los sucesos que pasen en los eclipses tengan un impacto corto, porque es decir, puede que el evento en sí sea corto, pero el impacto que tiene el evento puede durar por muchos años, incluso para toda la vida. Por eso es que la significancia de este evento astrológico es tan grande, ¿sí? Porque los eclipses traen esos eventos que cambian las vidas y que pueden tener una repercusión por muchos, muchos años, ¿sí? No he visto que los eventos de un eclipse traigan repercusiones por poco tiempo, al menos traen una repercusión al menos de un año o más tiempo, pero así como que uno diga, no, es un evento que lo va a impactar a uno solamente 3 meses o 6 meses, no, es como que, por ejemplo, usted entre a trabajar en un lugar donde se va a quedar los próximos 10 años de su vida. Eso puede ser un eclipse, ¿sí? O que, por ejemplo, conozca a una persona con la que va a tener una relación o una amistad o algo eh, por el resto de su vida o por los próximos 10 años, o que sea una relación tan intensa, compleja y dramática eh, que, aunque termine, lo pueda impactar por mucho tiempo más, por varios años más. Entonces, sí, o sea, el impacto de los eclipses puede durar mucho tiempo. Em, Ahora, hablando de tiempos y los eclipses, es importante entender que los eventos de los eclipses sí pueden suceder en el mismo día del eclipse, pero también pueden suceder alrededor de los días de los eclipses, pero también pueden suceder, por ejemplo, 3 o 4 meses después del eclipse, y los eventos del eclipse también pueden suceder por ahí una semana antes o 2 o 3 semanas antes. Sí, es muy posible que los eventos de los eclipses sucedan 2 o 3 semanas antes. Eh, o que se empiecen como también como a desarrollar
eventos que lleven al evento mayor del eclipse. ¿Sí me entienden? Como que se empiezan a desarrollar cosas 2 o 3 semanas antes para que el evento mayor del eclipse suceda después. Entonces la energía del eclipse viene desde antes del eclipse y puede durar meses después. ¿Sí? El evento del eclipse, como les digo, no tiene que suceder el día del eclipse ni alrededor del eclipse, sino por ahí incluso 3 o 4 meses después. Y por último, la pregunta número 6 que les voy a responder en relación a los eclipses es qué hacer y qué no hacer en relación a un eclipse. Nada. No hay que hacer nada en relación a los eclipses. Yo siempre lo he dicho en mis videos de los eclipses, no hagan nada, o sea, no hay forma de controlar un eclipse. No hay forma de controlar un eclipse. Uno a veces puede controlar otros tránsitos astrológicos, que una luna llena, que una luna nueva, y estar como prevenido, como, ay, podría pasar esto, lo otro, mejor no hago esto, mejor hago esto. Con un eclipse no se puede hacer absolutamente nada porque, como les digo, esto se trata del nodo sur, del nodo norte y estos son los puntos matemáticos astrológicos que más definen los eventos del destino en la vida de las personas. Entonces, es decir, si ustedes están acá es porque creen en el destino, si no estarían acá, si no, no estarían acá oyendo de astrología. Eh, Y estos son los eventos, digamos, del destino que uno tiene que vivir con el nodo sur, con el nodo norte, y con los eclipses. Entonces, no hay forma como de evitar estas situaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un eclipse que va a ser una conjunción o una oposición a un planeta personal, no hay nada que hacer, simplemente sigan viviendo su vida normalmente. eh, no traten de evadir absolutamente nada, porque además, como les digo, es decir, uno pues sí, uno puede como tratar de estar muy tranquilo en el tiempo de los eclipses, digamos, por ejemplo, en ese mes de los eclipses o en esas semanas de los eclipses, pero como les digo, los eclipses tienen un impacto que va más allá de ese mismo mes. Entonces, las cosas que pueden desarrollarse en relación a los eclipses pueden suceder 2 o 3 meses después. Entonces, no hay forma de controlar. Y entre más uno trate también de controlar esta energía eclíptica, es como peores. Eso no, eso es como luchar contra un tornado, como contra un evento natural muy fuerte. No hay forma. La energía de los eclipses es demasiado fuerte y no se puede luchar contra ella. De pronto lo que les diría es como que traten de no cuadrar nada ultra importante el día del eclipse en sí, o de pronto 2 días antes o 2 días después del eclipse. O sea, ahí sí yo nunca lo hago y es lo que recomiendo también, lo que les he recomendado a ustedes y lo que recomiendo también a mis clientes es no cuadren, no agenden nada que sea extremadamente importante para sus vidas el día del eclipse, ni 2 días antes, ni 2 días después del eclipse, como no sé, como que si se van a trastear, como que si van a hacer un viaje muy importante, como que si van a empezar un trabajo, no, si se van a casar, no lo sé, no, traten de no, o sea, si les queda imposible, o sea, que uno diga como no, pero es que yo ya cuadré hace esto hace 6 meses y yo me voy a trastear ese día y no sabía que había eclipse, ok, está bien, déjenlo así, es el destino, ¿sí? Pero si ya tienen conciencia de las fechas de los eclipses y pueden no agendar o cuadrar actividades que sean muy, muy importantes para ustedes durante esos días, no lo hagan porque eh, pues, la energía de los eclipses es muy caótica y las cosas salen muy, muy por el caos y muy impredecibles en relación a los eclipses. Es tratar sobre todo como de no empezar cosas muy importantes, como por ejemplo lanzar un negocio, eh,
hacer un evento muy importante, casarse, empezar un trabajo, irse a vivir a otro lugar. Es decir, obviamente lo pueden hacer, yo no estoy diciendo que no, todos tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero por lo general esas cosas, las cosas de los eclipses salen muy caóticas, como que pueden salir cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas muy enredadas, en fin. Pero pues, si eso es lo que quieren vivir en su existencia, bueno. Pero yo recomiendo que no, no al menos en estos tiempos que les acabo de dar. Y tampoco, y como siempre les he dicho, ya por último, les vuelvo y les repito, no hagan ningún tipo de magia ni de actividad espiritual muy intensa o muy complicada en el día del eclipse, ni 3 días antes ni 3 días después del eclipse. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con magia y con espiritualidad, pues básicamente uno está trabajando con energía, está trabajando con la propia energía, pero también uno está trabajando con la energía de los elementos, de la naturaleza, eh, de otros entes, ¿sí? Entonces, y con la energía general universal, uno está trabajando con la magia. Entonces, eh, como son días donde la energía en general también está muy intensa, no hay forma como de controlar mucho esta energía eclíptica si uno se pone a hacer trabajos energéticos de magia o espirituales. Pues pueden hacer como sus prácticas espirituales o mágicas cotidianas y recurrentes que ustedes hacen, o sea, si ustedes todos los fines de semana prenden una vela y hacen una petición y eso lo hacen constantemente en su vida, pues háganlo, ¿sí? Eh, o si ustedes meditan todos los días, pues sí, sigan haciendo como esas cosas, pero no se pongan a hacer cosas como súper elaboradas y complejas en el sentido mágico ni en el sentido espiritual, porque de nuevo puede salir todo muy caótico. Si quieren una lectura de su carta astral, revolución solar, tránsitos personalizados o tránsitos generales y maestrías, pueden escribirme a mi correo areaagua@gmail.com. Allí les daré la información. Mi correo también está en la descripción de este video. Hasta aquí va este video y la información que vengo a traerles hoy acerca de los eclipses. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.